Buenos días, un gusto saludarles. Bienvenidos a una sesión más de Viernes de Derecho Agrario, que en este mes de junio está dedicado al tema Acciones adaptadas por los tribunales agrarios que garantizan la impartición de justicia. Agradezco a la magistrada presidenta Claudia Dinora Velázquez González, así como a la maestra Magdalena Cruz López, quien dirige el Centro de Estudios de Justicia Agraria, doctor Sergio García Ramírez, por su amable invitación para participar en este evento. El día de hoy abordaremos el tema sobre terrenos nacionales, su implicación en materia agraria, un tema que fue parte de la Mesa 4 en la reciente reunión de magistradas y magistrados de los tribunales agrarios que se realizó en el mes de mayo. Como sabemos, en el título 9 de la Ley Agraria se aborda lo relativo a los terrenos baldíos y nacionales, de los artículos 157 a 162. Y de su lectura se advierte que el deslinde y la medición de estos terrenos, así como la identificación de los colindantes, la declaración como nacional y su enajenación para la titulación, corresponde a la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Sin embargo, el último párrafo del artículo 162 determina que en caso de controversia, respecto de las resoluciones que dicte la Secretaría, el interesado podrá someter el asunto al conocimiento de los tribunales agrarios, y es entonces cuando atendemos este tipo de controversias dentro de la acción de resoluciones emitidas por autoridades agrarias. Pero para desarrollar el tema, contamos con nuestras ponentes, a quienes les doy la más cordial bienvenida, y me permito presentarlas. En su orden de intervención, tenemos a la magistrada Ana Lucía Duarte Flores, de quien leeré una breve semblanza. La magistrada es egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Social por la Universidad Autónoma de Chihuahua. También cuenta con especialidad en formación y preparación para secretarios del Poder Judicial de la Federación, diplomados en Juicio de Amparo, Derecho Agrario y Derecho Indígena. Catedrática de la licenciatura en Derecho del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública de la FEDSE de 2008 a la fecha en las materias de Derecho Agrario, Derecho Procesal Agrario, Sociología Jurídica y Derecho Procesal. Ingresó a los tribunales agrarios cuando aún era estudiante de la carrera de Derecho como personal operativo, adscrita a la unidad jurídica, fue actuaria y secretaria de Estudio y Cuenta en los distritos 17, 5 y 1 de los unitarios de Morelia, Chihuahua y Zacatecas. Laboró en la etapa de conclusión de rezago agrario en el Cuerpo Consultivo Agrario, así como en la Subprocuraduría Agraria en la Ciudad de México. Adelante, magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada. Pues antes que nada agradecer la amable invitación de la magistrada Claudia Dinora Velázquez González, magistrada presidenta del Pleno del Tribunal Superior Agrario, por la amable invitación. A la magistrada Erika Lisset Reyes Morales por ser el amable vínculo de presentación en este tema tan importante. A la maestra Magdalena Cruz López, titular del Centro de Estudios de Justicia Agraria, así como a los presentes, muchas gracias por acompañarnos. Pues como bien lo refiere la magistrada Araceli, este tema pues es muy importante y definitivamente lo comentábamos el día de ayer, es un tema sui generis. Es relevante porque no en todos los tribunales agrarios tenemos el conocimiento de este asunto, de este tipo de asuntos, ¿verdad? Cuando llegamos a un tribunal y comenzamos a ver la complejidad y la materia de estos asuntos, empezamos a comprender que se trata de algo totalmente diverso a lo que estábamos acostumbrados, a los asuntos entre ejidatarios, comuneros, ¿verdad? Y de estos con pequeños propietarios. Sin embargo, toca también la competencia de los tribunales agrarios. Así pues, vamos a iniciar con el tema. La tierra ofrece lo suficiente para satisfacer las necesidades de las personas, pero no su codicia. Mahatma Gandhi. En el marco legal constitucional encontramos que, no sé si estará presente la presentación, por favor. Gracias. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Muchas gracias. En el marco legal constitucional encontramos que de la interpretación literal al primer párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, advertimos que la propiedad originaria
corresponde a la nación respecto de todas las tierras comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, así como el derecho de transmitir su dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada. En ese sentido, siguiente, por favor. En ese sentido, el Estado se reservó atribuciones administrativas que regulan la propiedad de la nación. Entre esas cuestiones se encuentran las relacionadas con la enajenación de terrenos, así como la comprobación de actos posesorios, recayendo esta encomienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en términos de lo dispuesto por el artículo 41, inciso B y fracción 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Siguiente. Los terrenos baldíos, pues, de acuerdo con los artículos 157 de la Ley Agraria y 96 del Reglamento en materia de ordenamiento de la propiedad rural, encontramos que se reconocen como baldíos aquellos terrenos que no han salido de la nación y aquellos que sobre los cuales no se ha expedido un título que los ampare, aquellos también que no han sido deslindados ni medidos. Esto es, pues, son el antecedente de los terrenos nacionales, ¿verdad? Los terrenos baldíos tenemos que son aquellos que no han salido del dominio de la nación, no tienen un título ni han sido medidos. Siguiente. En tratándose de los terrenos nacionales, pues, encontramos que el artículo 158 de la Ley Agraria y 97 del Reglamento en materia de ordenamiento de la propiedad rural disponen que son nacionales los terrenos baldíos deslindados y medidos en los términos de este artículo. Los terrenos sobre los cuales la nación los recobra por virtud de alguna nulidad de los títulos respecto de los cuales se hubieran otorgado. De la misma forma, tanto los terrenos baldíos como los nacionales, pues tienen esa característica de que son imprescriptibles e inembargables, quedando sujetos al régimen del dominio público de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 159 de la Ley Agraria y 98 del Reglamento en materia de ordenamiento de la propiedad rural. Siguiente. Uno de los antecedentes más importantes que encontré, pues fue que refiere sobre los terrenos nacionales, que encontramos diversos antecedentes, entre los que destaca la Ley sobre la ocupación y enajenación de terrenos baldíos del 25 de marzo de 1894, cuyo propósito fue la identificación de las tierras que carecían de propietario, con el objeto de incorporarlas a la vida económica a través de su deslinde, mediación y venta a particulares. Siguiente. Actualmente, el Estado tiene a su cargo el deber de conservar y proteger la propiedad originaria hasta el momento en que determine su transmisión a las tierras a favor de interesados, la cual solo a partir de este momento constituye la propiedad privada. Adelante. En la siguiente, por favor. En ese sentido, el Estado, representado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuenta con la facultad de enajenar los terrenos nacionales en favor de los solicitantes y repartirlas de la forma más conveniente entre aquellas personas que quieran dedicarse a los trabajos agrícolas, fundando así la pequeña propiedad. Dicha facultad de enajenación de los terrenos nacionales se encuentra prevista en el invocado párrafo primero del artículo 27 de la Constitución Federal, así como en los artículos 10, 26, 41, fracción primera, inciso B, y segunda, fracción novena de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 157 al 159 y 161 y 162 de la Ley Agraria, 107 al 111 del Reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural. Siguiente, por favor. Así pues, encontramos que la enajenación de terrenos nacionales puede darse a título oneroso,
directamente fuera de subasta a los particulares respecto de terrenos dedicados a las actividades agropecuarias, ganadera o forestal. Mediante subasta pública, terrenos con vocación turística, industrial, de urbanización o de alguna otra índole. Regularizar los lotes de las colonias agrícolas y ganaderas. En ese sentido, la enajenación preferentemente se otorgará a aquellos poseedores que hayan explotado los terrenos, por lo que también corresponde a la Secretaría de Estado la atribución de elaborar y expedir los títulos de propiedad que se deriven de los procedimientos de enajenación. Esto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Siguiente. Ahora, en cuanto al procedimiento de enajenación onerosa de terrenos nacionales fuera de subasta, el multicitado reglamento dispone en los artículos 113 al 122 los siguientes. Los voy a referir de manera enunciativa solamente, dado que la magistrada Ana Lili será la encargada de desarrollar el tema. En ese sentido, pues se encuentra la presentación de la solicitud, la integración del expediente, la evaluación por parte del Comité Técnico Evaluatorio o INDAVIL por vocación de la tierra, la inspección ocular, el pago al fondo para el ordenamiento de la propiedad rural, la titulación del predio, la inscripción ante los registros agrario nacional y público de la propiedad de la entidad de que se trate, en su caso, la revocación del acuerdo de enajenación correspondiente en caso de que no hubiera acreditado el pago. Siguiente, por favor. Muy bien. En ese sentido, tenemos que la enajenación que realiza el Estado sobre una porción de la propiedad originaria es un acto administrativo en favor de los particulares, previo procedimiento, por lo que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la administración de los terrenos nacionales, constituyéndose así la propiedad privada. Esta transmisión es un derecho potestativo del Estado ejercido por medio de esta Secretaría de Estado, por lo que al transmitir la propiedad originaria a los particulares, debe previamente prevalecer la existencia del interés público de conformidad con la Constitución Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Agraria y su reglamento en materia de ordenamiento de la propiedad rural. Por esta razón, al presentarse la solicitud de enajenación de un terreno nacional ante la Secretaría de Estado, debe verificar que el peticionario cumpla con la totalidad de los requisitos previstos por la normatividad aplicable, habida cuenta que el bien jurídico tutelado es un bien propiedad de la nación, lo cual no debemos olvidar, que pretende que salga del régimen del dominio público de la Federación para formar la propiedad privada. De las consideraciones anteriores, podemos concluir que la solicitud de enajenación de un terreno nacional se limita al derecho que tienen los particulares para elevar la petición ante una autoridad competente, en este caso la Secretaría de Estado, referida, sin que ello conlleve a obtener de manera inmediata o que deba ser obligatoria una respuesta positiva, por lo que se reitera que no constituye un derecho para la adquisición de este que derive la obligación del gobierno federal para transmitirle parte de su patrimonio, ya que es facultad exclusiva y potestativa de la Secretaría de Estado, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, determinar si procede o no esta enajenación. Siguiente, por favor. Así pues, tenemos que siguiente, ya la pasamos, perdón. Y también, por favor. Nos vamos a la siguiente. Exacto. Gracias. En esta parte hablaremos un poco sobre la competencia de los tribunales agrarios en tratándose de los referidos terrenos nacionales. Para resolver vamos a hablar previamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha emitido criterio jurisprudencial relativo a la competencia de los tribunales por razón de la materia. Por cuanto a la especialización, esto es que pueda ser civil, mercantil, agrarias, administrativa, laboral, etc. Sin embargo, advierte que en los casos que exista un conflicto de competencia, este debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, que puede determinarse mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas o los preceptos legales en que incluso se apoye la demanda. Asimismo, refiere que debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor con el demandado, dado que ese análisis es materia del fondo del asunto que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional facultado para ello y no al tribunal de competencia, dado que estaría prejuzgando y haciendo uso de la facultad que la ley no le confiere, pues su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales que pudieran tener un conflicto. Así pues, el tribunal competente debe conservar expedita su jurisdicción para resolver lo que en derecho corresponda. En ese sentido, toca a los tribunales agrarios resolver los casos en que existe inconformidad en los procesos por resoluciones u omisiones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, habiéndose advertido los casos siguientes. Primero, por resoluciones emitidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en las que se determine si los terrenos solicitados y materia de deslinde son o no nacionales, o en su caso, si dentro de la zona abarcada existen terrenos con tales características. Segundo, los acuerdos de archivo emitidos por la SEDATU. Esto es, que no se resuelve sobre la procedencia o no de la solicitud de enajenación, sino que simple y sencillamente se emite un acuerdo de archivo sin haber concluido con el trámite de estos. 3. En los asuntos en suspenso, ante la Secretaría de Estado referida. En esos asuntos ya se tiene una solicitud presentada en los que no se le da trámite a la solicitud de enajenación, sino que estos se encuentran, pues como bien lo referimos, en suspenso. Siguiente, por favor. En la competencia de los tribunales agrarios también encontramos aquellos asuntos de nulidad del título de propiedad, así como del procedimiento de enajenación seguido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, promovidos por los núcleos agrarios por considerar que existe una sobreposición de los terrenos del ejido o la comunidad según sea el caso. Así también encontramos la impugnación de un ayuntamiento municipal respecto del título de propiedad emitido por la Secretaría de Estado por considerar que existe una sobreposición de los terrenos deslindados al fondo legal. De la misma forma encontramos aquella impugnación de un particular respecto del título de propiedad que hubiera emitido la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por considerar que existe también sobreposición con la pequeña propiedad que le corresponde. Y de este tipo de asunto también encontramos los de nulidad de títulos de propiedad por considerarse que no fue emitido por la autoridad competente, esto es, por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Siguiente, por favor. Existen también casos de excepción que podemos referir como tales. Este otro tipo de asuntos son presentados ante los tribunales agrarios para el efecto del reconocimiento de actos posesorios ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que dispone como requisito para la enajenación de los terrenos nacionales respecto a los cuales el artículo 162 de la Ley Agraria se refiere que se tiene la convicción en la sustentante no corresponde la competencia para su conocimiento y resolución. Situación que encuentra sustento en los artículos 161 y 162 de la Ley Agraria, 101 y 102 del Reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural. Siguiente, por favor.
Tampoco toca conocer a los tribunales agrarios de los diversos asuntos relativos a la validez de los documentos o actos contractuales de cesión, venta, relativo a un predio presunta propiedad de la nación, dado que la materia del asunto no se trata de tierras ejidales ni comunales y por los sujetos que intervinieron no cuentan con calidad agraria alguna. Los tribunales agrarios carecerían de competencia para conocer de estos, dado que no están comprendidas dentro de las facultades conferidas para los órganos de impartición de justicia contenidos en la fracción 19ª del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la administración en justicia agraria. Siguiente, por favor. En este tipo de casos, se establece la posibilidad de plantear controversias entre posesionarios y los documentos de estos para justificar un derecho de posesión cuya contienda se sujetaría entre particulares y no entre un presunto poseedor que persigue que se le enajene un terreno presunto propiedad nacional contra alguna resolución de la ahora Secretaría de Estado, es decir, sobre alguna situación de facto de la que hasta ahora no existe. De ahí que los tribunales agrarios se encuentren impedidos para intervenir. Resaltaría la impartición de justicia en perjuicio del justiciable para llevar a cabo las diligencias o acciones sin fundamento legal, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, además de que se estaría invadiendo el ámbito competencial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Al pronunciarse sobre actos jurídicos o derechos sobre terrenos de presunta propiedad nacional, que por disposición expresa de la ley es facultad al sustanciar el procedimiento administrativo dispuesto para tales efectos en los artículos 101 al 106 del Reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural. En estas disposiciones legales se establecen las acciones que la referida Secretaría de Estado realiza para conocer las tierras de esta naturaleza y si en estas se encuentran posesionarios a su interior, si se realizan los trabajos de investigación y deslinde con citación de los colindantes en los cuales se llega a la determinación de la posesión por parte de algún particular. Analizar las inconformidades que se presenten con motivo de las diligencias de deslinde. En ese sentido, la ley agraria establece los lineamientos para el trámite de los terrenos declarados como nacionales, así como las controversias que se susciten en ejecución de dicha enajenación, en cuestiones técnicas topográficas como la titulación enviada, el pronunciamiento de si se trata de un terreno nacional o no, dedicados a alguna actividad agropecuaria, turísticos, urbanos, industriales o de cualquier otra índole. En ese sentido, el artículo 163 de la Ley Agraria establece que son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias suscitadas por la aplicación de las disposiciones contenidas en la propia ley. Luego, si en los casos planteados no tienen como finalidad establecer si el terreno solicitado es o no nacional, o en su caso, si la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emitió alguna resolución administrativa que afecta los derechos que alega el promovente de la acción, evidentemente los tribunales agrarios, en términos del artículo 163 y 18 de la Ley Orgánica, carece de competencia para conocer y resolver estas cuestiones planteadas. Siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. Se han aprobado diversos criterios por el Poder Judicial de la Federación para sustentar la competencia de los tribunales agrarios en asuntos de terrenos nacionales, entre los que se destacan, este caso, la jurisprudencia de la 10ª época emanada en los plenos de circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la que refiere el rubro juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario procede contra la resolución en que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ordena el archivo del expediente de solicitud de enajenación de terrenos nacionales. Como antes lo comentábamos, pues la Secretaría de Estado emite un acuerdo de archivo sin haber concluido sobre la procedencia o no de la solicitud de enajenación de un terreno nacional
y pues aquí se prevé la procedencia de juicio agrario contra las resoluciones dictadas por la entonces Secretaría de Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, vinculando con la fracción cuarta del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que establece la competencia de estos órganos jurisdiccionales el tratarse de la nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Siguiente, por favor. Encontramos también de estos criterios que estimé como relevantes la jurisprudencia de la 10ª época de rubro juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario. Debe agotarse contra la resolución emitida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la que se ordena el archivo del expediente de solicitud de enajenación de terrenos nacionales antes de promover el juicio de amparo. Pues bien, en este nos refiere justamente que debe agotarse contra la resolución emitida previamente acudir al amparo el principio de definitividad, ¿verdad? Agotar el juicio agrario en los términos que ya referimos con anterioridad al haber citado el criterio jurisprudencial que referimos en la lámina anterior. En el siguiente, por favor. De la misma forma encontramos esta tesis aislada que en muchos de los casos hemos invocado, en los cuales se refiere a los terrenos nacionales y baldíos. La declaración es competencia de la Secretaría de la Reforma Agraria y no del Tribunal Superior Agrario. Bueno, pues en esta tesis de jurisprudencia nos refiere que son terrenos, la declaración correspondiente de que se trata de un terreno nacional corresponde a la Secretaría de Estado. En este caso ya es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que bueno, pues vino a sustituir a la Secretaría de Reforma Agraria y pues no es competencia del Tribunal Superior Agrario. La siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. No, la anterior, por favor. Gracias. Bueno, pues también encontramos esta tesis aislada de la 9ª época que nos refiere sobre los tribunales agrarios. Son competentes para conocer de las controversias entre gobernados o entre estos y las autoridades agrarias en las que se involucre la propiedad o la posesión de un presunto terreno nacional. En este caso, pues ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo en el que pues puede llegar a darse una confusión, ¿verdad? Al tratar el tema de la competencia de los tribunales agrarios cuando se involucra una propiedad, una presunta propiedad nacional y de esta con los posesionarios. En el caso, nos vamos a abordar en la siguiente lámina, por favor, un caso concreto del que tuvo conocimiento este tribunal. Vamos a hablar de este caso con nombres ficticios y bueno, pues para referirlo únicamente como ejemplo en este día. Y bueno, pues referimos como partes a Cabal y a Ian, dos personas que acuden ante el Tribunal Agrario, Cabal como parte actora e Ian como parte demandada. Las pretensiones que promueve Cabal, pues es la rescisión de un contrato de compraventa de una fracción de un presunto terreno nacional. Él refiere que hay un incumplimiento en el pago de la venta, ¿sí? Adelante, por favor, en la siguiente lámina. Entre los antecedentes que encontramos de este caso, como materia del asunto, se refiere que es un presunto terreno nacional. Se trata de un asunto de naturaleza federal de la que, pues, estimo yo que debe conocer un juez especializado en materia civil federal, dado que el Tribunal Agrario determinó la incompetencia y remitió el asunto al juzgado de distrito.
¿Por qué razón? Bueno, pues el juzgado, en este sentido, se trataba por las partes, por la parte actora, que la nulidad, la rescisión, perdón, de este contrato de compra-venta se daba en razón de un incumplimiento al contrato que habían celebrado. Y tengamos en consideración que no se trataba de un terreno nacional, sino que de un presunto terreno nacional que todavía no ha sido delindado, no sabemos si se trata de un terreno nacional, y en este caso él aduce pues su inconformidad, dado que hubo un incumplimiento y no se efectuó el pago. Su reclamo es ante la falta del pago por una fracción de este terreno, ¿verdad? En ese sentido, pues se estimó que el juzgado de distrito debía ser el competente para conocer del asunto. Así pues, el juzgado de distrito recibió, pero de la misma forma se declaró incompetente para conocer y lo reenvió pues nuevamente al Tribunal Unitario para su conocimiento por considerarse incompetente. El Tribunal Unitario pues lo que hizo fue plantear un conflicto competencial ante los tribunales colegiados de circuito. En la siguiente, por favor. Siguiente lámina. Gracias. En ese sentido, tenemos que el tribunal colegiado determinó la existencia del conflicto competencial negativo, dado que ambos órganos jurisdiccionales se declararon incompetentes. Los dos juzgadores respecto del conocimiento y decisión respecto del conocimiento y decisión judicial. Por una parte, el Tribunal Agrario determinó que el acto jurídico fue celebrado entre particulares. También se estimó que las personas no tenían ninguna calidad agraria, así como también que el objeto, materia de juicio, se refiere a la transmisión de un predio no sujeto al régimen ejidal o comunal. Que este terreno se trata de un presunto propiedad de la nación. Por tal motivo, se estimó que el competente era un juez especializado en materia civil para conocer de la validez o nulidad de ese acto. En ese caso, no se afectan derechos agrarios y pues los terrenos nacionales, en cuanto a las cuestiones relativas que deriven de resoluciones dictadas por la Secretaría de Estado y no las relacionadas a las nulidades por actos celebrados entre particulares, respecto de las tierras o su posesión. Asimismo, en el procedimiento administrativo, la Secretaría de Estado requiere a los solicitantes que acrediten la posesión de conformidad con lo previsto por la legislación civil. Y la controversia debe ser sometida a la jurisdicción de un juez de distrito especializado, pues, en la materia civil, por tratarse de un presunto terreno nacional que pueda darse y, por lo tanto, que pueda depararse un perjuicio a la nación, ¿verdad? Por eso es que se estimó que correspondía a un juzgado de distrito. Sin embargo, el juez de distrito, pues a su vez, estimó que no era así. En ese sentido, pues la determinación que tuvo el tribunal colegiado fue que el competente era el juzgado de distrito y pues el que asumió la competencia para conocer y resolver el conflicto planteado y sujeto a comentario en esta mañana, pues es el juzgado de distrito. Hasta aquí mi comentario, les agradezco mucho y bueno, pues espero que sea de ilustración en este caso lo que quise abordar en la mañana de hoy. Les agradezco. Muchas gracias. Es cuanto. No, muchas gracias, magistrada Ana Lucía Duarte Flores. Realmente nos ha presentado un panorama muy completo del marco legal para la identificación y regularización de las tierras propiedad de la nación y el objetivo de las leyes, que era y es el identificar esas tierras que carecen de propietario para incorporarlas a la vida económica. Y quedó muy clara la competencia de la SEDATU en este tipo de desarrollo administrativo y la competencia de los tribunales agrarios. Muy bien, muchas gracias, magistrada. Toca el turno a la magistrada Ana Lilia Olvera Pérez, de quien también abordaré una breve semblanza. Ella es originaria de Acatlán, estado de Hidalgo, es licenciada en Derecho, maestra en Derecho de Amparo y cuenta con estudios concluidos de doctorado en Derecho. Además, ha cursado diversos diplomados. Funcionaria de carrera
judicial dentro de los tribunales agrarios. En los tribunales unitarios desempeñó los cargos de actuaria notificadora, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, secretaria de Estudio y Cuenta y secretaria de Acuerdos, mientras que en el Tribunal Superior Agrario se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta y coordinadora de la Ponencia 105, así como secretaria general de Acuerdos. En abril de 2018, el Senado de la República la designa magistrada de los Tribunales Unitarios Agrarios. Estuvo adscrita al Distrito 48 con sede en La Paz, Baja California Sur, y actualmente es magistrada titular del Distrito 52 en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Ha sido profesora de las materias de Derecho Agrario, Derecho Procesal Agrario y Juicios de Amparo. Ha participado en diversos foros e impartido diversos cursos, talleres y conferencias en temas de Derecho Agrario, Juicio de Amparo, Derechos Humanos, Ética Judicial, Medios Alternativos de Solución de Conflictos, entre otros. Es coautora del libro Derecho Agrario en la Función Jurisdiccional 10 Magistradas y ha escrito diversos artículos para la revista Lex Informa. Es integrante de diversas asociaciones de juzgadoras a nivel nacional e internacional. Adelante, magistrada, la escuchamos. Gracias, magistrada Araceli, por su amable presentación. Agradezco también a la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, la magistrada Claudia Dinora Velázquez González, por la invitación para participar en un viernes más de Derecho Agrario. También saludo a todas y todos quienes siguen la transmisión por las distintas plataformas digitales. Y bueno, continuando con este interesante tema relacionado con los terrenos nacionales, que para muchos, estoy segura, es poco conocido, porque como bien lo mencionaba la magistrada Ana Lucía, no en todos los tribunales agrarios llevamos juicios relacionados con terrenos nacionales o presuntos terrenos nacionales, y claro que cuando nos toca estar en alguno, lo primero que nos surge como duda es la competencia, lo relacionado con las acciones que nos presentan para saber de inicio si somos o no somos competentes como tribunales agrarios. Pero bueno, al margen de lo que ya nos comentó la magistrada Ana Lucía, pues bueno, el día de hoy yo quisiera compartirles el rol que le toca, ¿verdad?, a la SEDATU en la regularización y enajenación de terrenos nacionales. Entonces, un poquito les comentaré en relación con el proceso de enajenación y también al final comentarles algunos casos reales de los que me ha tocado conocer. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para no abundar tanto en el tema, pues nada más reiterar un poco lo que comentaba la magistrada Ana Lucía, pues que los terrenos nacionales son aquellos que han sido medidos y deslindados, pero que no han sido asignados a particulares. Es decir, son propiedad de la nación y su administración está regulada por un marco legal específico que incluye, desde luego, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley agraria y el reglamento de la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural. En relación con el marco constitucional y legal, pues ya también lo mencionó la magistrada, desde luego el artículo 27 constitucional, en relación con la ley agraria, de los artículos 157 al 162, y en relación con el reglamento de la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural, pues lo encontraremos en el título cuarto de los terrenos nacionales, baldíos y nacionales, que va del artículo 96 al 130. Pero no debemos dejar de lado tampoco el reglamento interior de la SEDATU y desde luego el manual de organización general, que es donde se estructura pues todo el funcionamiento de la Secretaría y desde luego las funciones del titular de la Secretaría, porque al final de cuentas, como ya lo mencionábamos y lo mencionaba hace rato la magistrada Ana Lucía, el titular de la SEDATU pues es el encargado de la expedición de los títulos de propiedad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para entrar un poquito ya en el tema de del procedimiento de enajenación, pues bueno, tenemos que comienza con la presentación de una solicitud formal que contenga los datos personales del solicitante y los datos del terreno. Además de que obviamente el solicitante debe proporcionar una serie de documentos
que acrediten la posesión y uso del terreno, así como, en los casos que aplique, el proyecto de desarrollo por el que solicita esa enajenación, ¿no? Entre los datos personales que debe llevar la solicitud, pues tenemos el nombre, el domicilio, la edad, el estado civil, el ingreso mensual, anual aproximado, su ocupación y otros datos de identificación. Y un dato muy importante es que debe de acreditarse la nacionalidad mexicana. Bien, también este solicitante debe de proporcionar una descripción del terreno. Ustedes seguramente han escuchado que generalmente se les nombra con una determinada palabra, por ejemplo, el predio Los Patos, el predio El Bateque, el predio, diferentes nombres. Entonces es importante que lo refieran porque en algunas ocasiones es cómo puede ubicarse alguna información en alguno de los órganos registrales cuando se pide algún dato. También debe de agregarse la documentación que acredite la posesión y uso del terreno. Generalmente lo que presentan es una constancia expedida por la presidencia municipal correspondiente a la ubicación geográfica donde se encuentre el terreno y en muchas ocasiones también presentan las fe de hechos elaboradas por notarios y también hemos visto algunas constancias de posesión que les expiden a veces los jueces de paz o una información testimonial ad perpetuam tramitada en los juicios del fuero común como jurisdicción voluntaria. Entonces, es importante que le acrediten o que le presenten esta información a la SEDATU porque pues es uno de los requisitos demostrar que están en posesión. Y también, desde luego, cuando los casos que así ameriten, pues deben de referir el propósito de la solicitud, sobre todo cuando la enajenación tiene como objetivo adquirir el predio para a lo mejor desarrollar algún proyecto, no sé, económico, social, y es importante que lo hagan de conocimiento de la SEDATU. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, después de que ya se presentó la solicitud, se realiza una revisión previa para verificar que la documentación esté completa y que el solicitante cumpla con los requisitos básicos. Si la solicitud cumple con estos criterios iniciales, se admite para su evaluación formal. Después viene lo que es una evaluación técnica y jurídica. Y aquí principalmente incluye lo que es la visita de campo, que se realiza para verificar la situación del terreno, como que, bueno, saber si hay o no hay poseedores y en su caso saber si esos poseedores, en caso de que haya, pues son distintos al solicitante. También se verifica su uso y sus colindancias. También, desde luego, la SEDATU debe de revisar la situación legal del terreno para asegurarse de que no existan conflictos o litigios que puedan afectar el proceso de enajenación. Cuando se trate de terrenos nacionales con vocación agrícola, ganadera o forestal, la SEDATU solicita al Comité Técnico de Evaluación, que forma parte de la Secretaría, la realización de un avalúo. Y cuando la vocación del predio es turística, urbana, industrial o de cualquier otra índole, el avalúo se le solicitará al INDARE. En relación con quién determina la vocación del predio, pues es la SEDATU. Y ¿cómo lo va a determinar? Bueno, si se le presentó la constancia de la presidencia municipal, pues bueno, generalmente advierte. En muchos casos me ha tocado observar que esas constancias expedidas por la presidencia municipal están relacionadas con el plan de desarrollo municipal y destacan allí pues a qué se dedica o para qué es utilizado el terreno. También toma en cuenta la SEDATU para determinar la vocación,
pues las características del predio, su ubicación y todo lo que le dé luz para poder concluir de qué tipo de predio estamos hablando. En relación con el costo del arancel y los gastos que se generan con motivo de la realización de los trabajos valuatorios del predio, pues estos deben de ser cubiertos por el solicitante al órgano valuador previo avalúo respectivo. En relación con el avalúo que emite el comité técnico, cuando se trata de, como ya dije, de terrenos de uso agrícola, forestal o ganadero, bueno, pues debe de incluirse el valor catastral y el valor comercial de enajenación. También la ubicación geográfica del terreno, el uso de la tierra, la clase de la tierra, las vías de comunicación e incluso la hidrografía. También también debe de tomar en cuenta para que se emite el avalúo, pues bueno, los factores de carácter socioeconómico del solicitante y de la región donde estén ubicados los terrenos. Nos ha tocado ver, bueno, en mi experiencia me ha tocado ver terrenos que a lo mejor son de, no sé, 50 hectáreas y que el precio de los terrenos en muchas ocasiones pareciera muy bajo porque pues bueno, cuando ves una orden de pago por 30,000 pesos, 15,000 pesos y la superficie es bastante amplia, pues bueno, al final de cuentas la SEDATU tiene la obligación de dar los fundamentos o los motivos del por qué es ese valor, ¿no? Al final de cuentas, quien emite el avalúo lo está haciendo tomando como base las características del predio para poder otorgar el precio. ¿Cuánto duran los avalúos? Bueno, no puede exceder de un año y ese año es contado a partir de la fecha de su emisión. El valor consignado va a seguir teniendo su valor, sus efectos, durante el plazo concedido por la SEDATU para cubrir el pago correspondiente, siempre y cuando haya sido aceptado ese precio por el solicitante dentro de la vigencia de ese avalúo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en algunos casos se realiza alguna consulta pública y se solicita opinión de autoridades y esto lo hacen generalmente cuando la enajenación puede tener un impacto significativo en la comunidad o en la población. La SEDATU lleva a cabo esas consultas y además solicita opiniones a las autoridades locales y otras dependencias gubernamentales, a lo mejor el RAN, el registro público, incluso hasta la PA, la misma SEDATU hace investigaciones en relación con los predios. Y desde luego, pues esta consulta y la recopilación de las opiniones, pues permiten asegurar que la enajenación de los terrenos nacionales no afecte negativamente a la comunidad o a la población y que se están considerando todos los aspectos sociales y desde luego ambientales, tema muy importante en relación con la enajenación de los terrenos. Y finalmente, pues tenemos la resolución de la SEDATU, que es la que emite con base en la evaluación técnica y jurídica que previamente realizó, considerando todas estas opiniones o la consulta pública que haya hecho, y puede aprobar la enajenación, esto desde luego si la evaluación fue favorable, y pues bueno, determina la enajenación del terreno. Pero también puede negar esa enajenación si la solicitud no cumple con los requisitos o se identifican tal vez conflictos y pues bueno, en estos casos la SEDATU tiene la facultad para negar o rechazar la enajenación. Y otra de las resoluciones que puede emitir la SEDATU pues es solicitar información adicional. A lo mejor no le dice sí, no le dice no, pero necesita mayor información, la recaba o se la pide al solicitante en caso de que sea la carga para él. Pues bueno, esto con la finalidad de que se complemente todo lo que le haga falta a la SEDATU y ahora sí, de manera fundada y motivada, puede emitir la resolución final. Siguiente diapositiva, por favor. Bien.
Si el acuerdo que emite la SEDATU, que es a lo que más me voy a referir el día de hoy, es un acuerdo de procedencia de la enajenación, pues bueno, tendrá los 30 días siguientes naturales para la notificación del monto del avalúo al poseedor, y este pago lo deberá de realizar en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de la notificación. Y ojo, si el poseedor no cubre el pago en ese plazo, pues caducará ese derecho de preferencia y la Secretaría de inmediato va a emitir un acuerdo de revocación de procedencia. Como ya mencionaba hace un rato la magistrada Ana Lucía, pues esos acuerdos de revocación de procedencia nos han llegado a nosotros, a los tribunales agrarios, para poder resolver en relación con acciones que se ejercen teniendo como acto tildado de nulo, pues esos acuerdos de revocación. ¿Qué pasa si se revoca ese acuerdo de procedencia? Bueno, el predio pasa a formar parte del inventario de los terrenos nacionales disponibles, que desde luego deberá de administrar la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Pues bueno, ya tendrá ahí su lista de predios que están disponibles. La notificación se hace en términos de lo previsto en el artículo 19 del reglamento de la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural, y pues bueno, no me voy a detener más en ese tema porque pues, al final de cuentas lo que nos interesa es que se notifique. Si la persona solicitante no está de acuerdo con el avalúo que se emitió, es decir, con el precio que tiene que pagar, pues tiene 30 días para formular sus observaciones en tratándose de los avalúos que emite el Comité Técnico de Evaluación. Si el avalúo es de los que emite el INDAVIN, entonces ya con base en la normatividad que establezca el propio INDAVIN, es que se establecerá el plazo para efecto de hacer las observaciones correspondientes. Si se acepta el pago o la cantidad que debe de pagarse por ese terreno, entonces la SEDATU va a requerir ese pago dentro de un plazo no mayor a 30 días a la emisión de ese acuerdo de procedencia, y debe de ser cubierto en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir del requerimiento. Y podrá ser prorrogado hasta por un año, podrá ser prorrogado solo una vez hasta por 90 días. ¿Sale? Entonces, si no lo paga en esos 30 días, puede solicitar una prórroga y le podrán dar hasta 90 días para que realice el pago. Cuando el adquirente sea el poseedor del terreno nacional, porque como ya dije, cuando se hace la investigación puede que haya otras personas que no estén en posesión y el solicitante sea uno distinto. Pero si en este caso el solicitante es quien está en posesión del terreno, bueno, entonces podrán otorgarle hasta 4 años para efecto de que realice el pago correspondiente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, una vez que se cubre el pago total al fondo para el ordenamiento de la propiedad rural, se elabora el título de propiedad y debe ser, como dije al inicio, signado por el titular de la SEDATU. Ya expedido o generado el título, entonces procedemos a la formalización y al registro. Este es el último paso. Y una vez que ya lo tengamos, bueno, se envía, bueno, la SEDATU se encarga de hacer las inscripciones correspondientes tanto en el Registro Agrario Nacional como en el Registro Público de la Propiedad, y también deberá de hacerlo conducente en relación con el Registro Público de la Propiedad Federal. Todos esos gastos de inscripción serán por cuenta del adquirente. Y así es como culmina a grandes rasgos el procedimiento de enajenación. Pero como en todo trámite administrativo, pues hay sus desafíos. Así como se los acabo de describir, suena muy, muy fácil, muy sencillo, parece lo más sencillo que pudiera existir. En realidad no lo es tanto. La verdad es que los años que en algunos casos se tardan en integrar los expedientes de enajenación de terrenos nacionales por los trámites administrativos que se lleva la SEDATU, pues a veces sí son con una larga temporalidad. Claro que todo va a depender de la casuística, no todos los asuntos son iguales, no todas las solicitudes son iguales, pero pues sí hay algunos casos en los que se ha visto una temporalidad bastante larga para concluir esos expedientes administrativos.
Entonces, entre los desafíos que encontramos, siguiente diapositiva, por favor. Pues desde luego que pueden ser los conflictos de intereses, cuando existe conflicto entre personas que están pretendiendo un mismo terreno y pues ya lo comentó la magistrada Ana Lucía, se presentan acciones, hay temas de competencia, etcétera, etcétera, y eso genera pues que el tiempo pase y que no se pueda tener la seguridad jurídica en relación con esa superficie. Otro de los desafíos, pues la necesidad de balancear el tema económico con la protección ambiental. Ahorita con el tema de la protección que debemos pues de tener todos presente en relación con el medio ambiente, pues creo que es un tema muy importante para la SEDATU a la hora de que le presentan una solicitud de enajenación de terreno nacional, pues sí debe ser muy cuidadoso en relación con que se proteja el medio ambiente y no vayan a enajenar un terreno que eventualmente pueda ser incluso hasta una reserva natural, ¿no? Y también otro desafío, pues, es los derechos de las poblaciones locales. Hay que cuidar que se respeten todos los derechos de las personas que eventualmente pudieran vivir cerca o incluso haber estado en alguna ocasión en posesión del terreno. Bueno, se pueden dar muchísimos supuestos. Entonces, por eso lo considero como un desafío porque son muchísimas las hipótesis que se pudieran generar tratándose de los procedimientos de regularización o enajenación de terrenos nacionales, ¿no? Entonces, todo va a depender de la casuística en la que nos encontramos. Siguiente diapositiva, por favor. Y de manera muy general, quisiera comentarles, si me da el tiempo, 3 asuntos de los que me ha tocado conocer en mi experiencia. Destaco algo muy importante en el Tribunal 52, donde estoy adscrita. No son muy recurrentes los temas de terrenos nacionales. Sin embargo, en mi primera adscripción, que fue en Baja California Sur, pues allá la verdad es que casi todo el tema o la materia de las acciones que se promueven, pues están relacionadas con los terrenos nacionales. Entonces, desde mi experiencia, les comparto aquí algunos datos. Los expedientes que pongo los pueden consultar las versiones públicas en la página oficial de los tribunales agrarios, www.tribunalesagrarios.gov.mx. Ahí con esos datos, sobre todo con el número de expediente, pueden consultar las versiones públicas en relación con los nombres de las partes, se referí datos ficticios. Y a grandes rasgos destaco aquí el tema de las acciones que se han presentado y que me han tocado conocer. El primero, pues, es la nulidad de acuerdo de archivo. En este caso fue uno dictado en el 2016 y el sustento, pues, el cuarto transitorio del reglamento de la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural, que solicitaban, además de que se declarara la nulidad de ese acuerdo, pues que se continuara con el trámite del expediente. Pues bueno, me imagino que de todas las personas que se encuentran conectadas aquí, pues tienen pues a lo mejor la noción de que en algún momento de la etapa de los tribunales agrarios hubo bastantes asuntos en donde se promovían las acciones de nulidad de acuerdo de archivo, sobre todo cuando entró en vigor el reglamento, ¿no? Por allá del 2012. Bueno, en este caso, además de haber recabado toda la información relacionada con el expediente administrativo de la SEDATU, pues bueno, en un principio, cuando llegaban en la impugnación al Tribunal Superior Agrario en recurso de revisión, pues bueno, se hacía el análisis de si era correcto o no, o era legal o no el acuerdo de archivo. Y por allá del 2000, más o menos 15, 16, se inició por parte del Pleno un análisis muy atinado en relación con la aplicación de si era legal o no la aplicación del artículo 4º transitorio del reglamento. Entonces, al final de cuentas, el Pleno ya, al hacer el análisis, pues concluyó que debíamos de hacer un ejercicio de control difuso, el control ex oficio, para efecto de concluir la inaplicación del artículo 4º transitorio del reglamento, porque si la ley agraria no contemplaba la opción de que debía de actualizarse la solicitud
de enajenación, como lo establece ese artículo transitorio, pues bueno, si la ley no lo preveía, entonces creo que la determinación en el reglamento ni siquiera alcanzaba para hacer una interpretación porque la propia ley no lo preveía. Entonces se concluye que el cuarto transitorio sí es violatorio de derechos humanos y en la mayoría de los asuntos pues se condenaba a la SEDATU a que concluyera el expediente. Pero era algo muy importante que debía de considerarse el tema de la etapa en la que se había encontrado el expediente administrativo. Esta interpretación que se hace para inaplicar el cuarto transitorio partió de que si en el expediente administrativo ya se habían realizado los trabajos de deslinde, de medición e incluso ya se contaba con el avalúo y ya prácticamente estaba para el pago o incluso ya hasta se había pagado, pues ya pedirle al solicitante que actualizara la solicitud, valga la redundancia, en términos del cuarto transitorio, pues sí era violatorio de derechos humanos porque ya la carga no la tenía el solicitante, sino la SEDATU. Entonces, en la mayoría de los casos en donde se ejerció esta acción, a partir de ese criterio, esa interpretación que hace el Tribunal Superior Agrario cuando le llegaron los recursos de revisión, bueno, los tribunales unitarios empezamos a ajustar ese criterio y pues con base en esa determinación del Pleno se siguieron resolviendo estos juicios y en la mayoría o en todos se inaplica el cuarto transitorio. El siguiente diapositiva, por favor. En relación con este otro caso, es el expediente 146/2016-48. Una de las acciones que se ejercieron fue que la expedición del título de propiedad de un predio y por ahí también promovían otra acción del mejor derecho a poseer un presunto terreno nacional. Este asunto, cuando ya me tocó resolver, advierto la competencia con la que se había, o más bien el fundamento de la competencia, advierto que se había admitido en términos de la fracción 14 del 18 de la ley orgánica, y pues bueno, a la hora de que ya me toca resolver, pues en este caso se determina que incluso ya se había pagado el terreno, ya se había presentado el comprobante del pago, pero me llamó mucho la atención el argumento que hizo la SEDATU en el sentido de que no le podía expedir el título de propiedad porque no se había pagado completo el precio. Por allí en la ficha de pago, las oficinas centrales se la mandaban a la delegación estatal y le decían cuando se la mandaban, porque en el expediente había un oficio, te lo mando, ya va prellenada y lo único que tienes que hacer es tomar como base el manual de procedimientos para el control interno de los recursos del FONORDE, que es este fondo a donde se va este recurso, y dice, y entregársela al solicitante para que acuda a hacer el pago. Entonces, se concluye que la ficha fue llenada por propio personal de la delegación de la SEDATU y allí venía una leyenda que decía descuento por pronto pago. En este caso en específico, el descuento era por 197 pesos con 52 centavos y con base en ese descuento, pues la SEDATU decía, es que no pagó completo. Yo no tengo la culpa de que pues se hayan equivocado, alguien le dijo que tenía descuento por pronto pago, pues no está completo y no le expedí el título. En ese momento, después de todo el análisis que se hace, pues se concluye que prácticamente el expediente administrativo ya estaba listo solamente para emitir la resolución final en relación con el título y pues bueno, así se resolvió y se condenó en ese caso al secretario para efecto de que se expidiera el título de propiedad. Al ser una de las acciones que se admitieron con la 14 del 18, pues se van al amparo y en el amparo pues confirman esta determinación. ¿Por qué destaco esto? Porque tenemos otros asuntos como el tercero que les voy a comentar y pareciera lo mismo, pero en realidad es muy importante el cómo se ejercen las acciones, ¿no? Aquí al final nadie cuestionó la competencia del tribunal, pues al final de cuentas se resolvió esta sentencia, causó ejecutoria y pues ya se estuvo requiriendo a la Secretaría para que expidiera el título de propiedad. Siguiente diapositiva, por favor.
En relación con este último caso, que a lo mejor varios compañeros que nos están viendo ahorita lo tienen presente, el 218/2018-48, porque este fue uno de los asuntos que contendió para una tesis que resultó del Pleno, una tesis que pues obviamente es obligatoria para todos los tribunales agrarios. Y bueno, en este asunto la pretensión fue una nulidad de acuerdo de revocación por allá del 2011, lo admitimos en términos del 18, fracción cuarta de la ley orgánica. También advertimos que ya estaba totalmente integrado el expediente administrativo, se había realizado el pago del predio con base en el avalúo y lo mismo que en el anterior, se les aplica un descuento por pronto pago, en este caso fueron con 416 pesos con 48 centavos, la defensa de la SEDATU igual en el mismo sentido de que no estaba completo el depósito y por eso le revocó. Entonces, a la hora de que se resuelve, pues teniendo los antecedentes que incluso ya habían sido o ya habían llegado al colegiado, pues resolvemos en similares términos, se determina que ya estaba cubierto el pago, que se le debía ya de expedir el título de propiedad. En el 2021, ya el Pleno del Tribunal Superior Agrario, en una nueva reflexión, lo digo de esta manera porque había habido otros asuntos que habían llegado al Tribunal Superior Agrario y habían confirmado las sentencias de los unitarios en el sentido de que si la SEDATU si ya no estaba en la carga del solicitante hacer alguna otra acción y lo único que faltaba era que se expida el título, así se condenaba la SEDATU, llegaban a la revisión y el Tribunal Superior Agrario confirmaba las sentencias. En el 2021, en una nueva reflexión, se hace un análisis en torno a las facultades del secretario para la hora de expedir los títulos y surge una tesis ordinaria, por aquí se las pongo, TSA, que pues es una tesis ordinaria, la 4 del 2021, que se publicó en el Boletín Judicial Agrario Especial en abril de 2021 y tiene como rubro: tribunales agrarios no estaban facultados para sustituirse en atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para determinar la procedencia de enajenación de terrenos nacionales o la expedición del título de propiedad correspondiente. Y básicamente lo que destaca el Pleno en este criterio es que los tribunales agrarios no podemos sustituir en sus atribuciones a la SEDATU, pudiendo únicamente condenar a esta dependencia para que dentro de sus facultades y atribuciones prosiga con el procedimiento respectivo y en su momento emita una nueva resolución conforme a derecho. Aquí en esencia, al decirnos que carecemos de facultades para determinar sobre la procedencia, pues prácticamente nos está indicando, ok, si ya está todo listo, bueno, ya lo que le toca hacer a la SEDATU es apurarle a resolver y decirle si procede o no la enajenación y determinar ella si se expide o no el título de propiedad. Habrá quienes comparten, quienes no comparten este criterio, pero al final de cuentas es obligatorio para los unitarios, debemos de observarlo. Entonces son temas muy, muy interesantes que estoy segura que la mayoría de los tribunales en donde conocen o conocemos de terrenos nacionales, pues tendremos muchas experiencias que compartir, que comentar. Es un tema que puede generar más dudas que respuestas porque es un procedimiento que para muchos es desconocido, que es muy poco explorado y que a la larga hay poca bibliografía al respecto. Sin embargo, pues bueno, ojalá que esto que estamos comentando el día de hoy ayude o abone para todos aquellos interesados en este tema. Y ya la siguiente diapositiva, por favor, es pues prácticamente la conclusión. A grandes rasgos, pues creo que es un papel muy importante el que desempeña la SEDATU en el tema de la administración y enajenación de terrenos nacionales, pero desde luego la transparencia es la clave en este proceso. Así vamos a asegurar los intereses de todas y de todos. La siguiente diapositiva, por favor. Y sería cuanto, magistrada Araceli, quedo muy atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrada Ana Lilia Olvera Pérez, por esta disertación muy completa. Ha quedado clara la importancia de la regularización de este tipo de terrenos para el desarrollo agrario y también para el desarrollo urbano del país.
Excelentes ponencias, muchísimas felicidades. Ahora pasaremos con el público que amablemente nos acompaña. Por supuesto, tenemos a nuestros compañeros y compañeras de los tribunales unitarios agrarios que están siguiendo esta transmisión, de los distritos 4, 5, por supuesto el distrito 6 de Torreón, Coahuila, el 8, el 10, el 11, 13, 17, 21, 28, 29, 31, 32, 34, 34A también, 36, 37, 38, 44, 47, 49, 51, 52, 53 y 56. Muchísimas gracias por acompañarnos. También enviamos un saludo a las magistradas y magistrados que nos están acompañando. El magistrado Delfino Ramos, Elías Vera Zúñiga, Aldo Saúl Muñoz López, Alejandrina Gámez Rey, Rafael Gómez Medina, José Lenín Rivera y Catalina Alfaro. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Y también tenemos algunas preguntas. Isabel Monroy dice, entonces, ¿la competencia de los tribunales es solo para que SEDATU resuelva sobre la titularidad o no de los terrenos nacionales? Si me permite, Sí, magistrado, adelante. como lo comentaba al final de la intervención, nosotros sí recibimos las demandas en donde tienen que ver con alguna resolución ya dictada por la SEDATU, pero a lo mejor es dentro del procedimiento del acuerdo de procedencia, a lo mejor el acuerdo de revocación, etcétera. Pero a lo que podemos llegar, de acuerdo a este último criterio del Tribunal Superior Agrario, es a prácticamente decirle a la SEDATU, ya resuélvele. O sea, ya dile si procede o no la enajenación del terreno, y en su caso ya dile si le vas a expedir o no el título, porque esa es la facultad exclusiva ya de la SEDATU. Anteriormente nosotros resolvíamos, bueno, en mi experiencia, pues yo sí llegué a dictar alguna que otra sentencia donde ya concluía, ya está acreditado el pago, se integró todo el procedimiento administrativo, ya se acreditó el pago, lo único que está pendiente es, pues prácticamente que le expidas el título, porque debe de entenderse que si ya había un acuerdo de procedencia, ya le habían dicho cuánto debía de pagar, le expidieron la ficha para el pago, hizo el depósito, pues evidentemente todo nos llevaba a concluir que ya le iban a expedir el título. Nosotros lo hacíamos de esa manera, pero a partir del 2021, con este nuevo criterio, la reflexión que hace el Tribunal Superior Agrario, pues bueno, ya no podemos decirle nosotros o resolver en el sentido de decir, SEDATU ya expídele el título. No alcanza ahora sí que nuestro pronunciamiento hasta allá, sino decirle a la SEDATU, está acreditado que ya se integró todo el procedimiento, emite la resolución final, ¿no? Y entonces a lo mejor si al final le dice no te lo enajeno, a lo mejor esa resolución ya puede venir con nosotros para efecto del análisis correspondiente, ejerciendo esa acción desde luego en la fracción cuarta del artículo 18 de la ley orgánica, pero sí no podemos ya decirle a la SEDATU que le genere el título. Sí, efectivamente. Sí se generaban muchos problemas al momento de que tenemos unas sentencias para ejecutarlas, ordenando el título de propiedad. Cuando la SEDATU nos decía, mira, hicimos unos trabajos técnicos porque parecería que no había ya la necesidad de hacer trabajos técnicos, pero en el 2022 la SEDATU publica un acuerdo en donde establece algunos criterios que debería de tener el título de propiedad. Y uno de ellos era que al anverso también se tendría que plasmar la identidad del predio con coordenadas UTM. Entonces, al momento de expedir el título, tenían que cumplir con ese acuerdo, iban a los terrenos y al momento de medir para que tengan toda la delimitación, colindantes y demás, se daban cuenta que una parte de ese predio ya estaba dotado, incluso ejidos, o ya era parte de un título de propiedad que había expedido la SEDATU también, pero en otro expediente administrativo. Y entonces nos decían, mira, no puedo cumplir con tu sentencia, porque pues hay derechos ya adquiridos, ya tenían resoluciones a favor de otras personas, y entonces nuestras sentencias quedaban inejecutables o con una imposibilidad material porque afectaba otros derechos. Entonces yo creo que sí fue muy, muy acertado, muy atinado
ese criterio del Tribunal Superior Agrario y pues nosotros no conocemos esas determinaciones de la SEDATU ni tampoco tenemos las facultades para hacer ese tipo de investigaciones, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, magistrada. Perdón, magistrada Araceli, Sí, ¿puedo sí, hacer un breve adelante. comentario también? Nada más para abonar en la respuesta que efectivamente ustedes están comentando, pues también se ha dado el caso, me ha tocado conocer algunos asuntos donde incluso nos decía la SEDATU, ya estábamos obligados a condenar a SEDATU, o bueno, a exigirle a SEDATU más bien la elaboración y la expedición de ese documento, de ese título en relación al terreno nacional. Sin embargo, nos advertía SEDATU, ¿sabes qué? Lo que pasa es que está ahorita en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, porque presuntamente se trata de un área natural protegida o con esas características, entonces estamos esperando a que se emita un dictamen. Entonces, al sustituirnos nosotros en esas facultades, nosotros estábamos como que obligando a que pese a todo se cumpliera. Sin embargo, pues ahora sí que a ellos de manera directa les toca llevar a cabo ese desahogo de trabajos complementarios o de opiniones técnicas complementarias a efecto de no violentar con otros derechos humanos, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta que efectivamente no por nada se dictó esta resolución, esta ejecutoria tan importante, esta jurisprudencia por parte del Tribunal Superior Agrario. Yo creo que definitivamente muy acertada y pues nosotros lo vemos en la práctica, ¿no? Definitivamente no podemos sustituirnos en las facultades de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Muchas gracias. Sí, sí, muy bien. Gracias, magistrada. También tenemos otra pregunta de José Yarlí González López y dice, ¿por qué si la SEDATU tiene facultades para emitir acuerdos de archivo, los tribunales los anulan mediante la promoción de una demanda? Si me permite. Adelante, magistrada. No es que los anule nada más porque se le ocurre, la verdad es que no es eso. Como ya comentamos hace un rato, pues generalmente de declarar procedente lo pedido en relación con la nulidad del acuerdo de archivo, pues era más que nada considerando el estado en el que se encontraba el procedimiento administrativo. Pero eso no significa que el declarar la nulidad ya le estamos diciendo a la SEDATU, titúlaselo. No, simplemente es para, ok, es nulo tu acuerdo porque no debiste haber aplicado de manera textual o literal el cuarto transitorio porque lo único que le faltaba era pagar. Emite un acuerdo nuevo, una resolución nueva donde ordenes continuar con el procedimiento y concluido ese procedimiento administrativo, tú resuelve con lo que ya tengas, ¿no? Tú, SEDATU, deberás de determinar si es procedente o no la enajenación o si le vas a expedir o no el título, pero será la SEDATU. No es que echemos abajo, digámoslo de alguna manera, el acuerdo de archivo. No, más bien es decirle que a lo mejor no estuvo bien fundamentado, a lo mejor no fue vaya, textualmente el cuarto transitorio sí dice que si no se actualiza la solicitud, en 6 meses se te va a archivar, ¿no? Cuando se hace ese análisis por parte del Tribunal Superior Agrario, cuando conoce los recursos de revisión, es que concluye que hay que inaplicar ese cuarto transitorio, justamente ejerciendo el control convencional ex oficio, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor hay una confusión en este sentido. El hecho de que se declare la nulidad del acuerdo no significa necesariamente que se le esté diciendo a la SEDATU, a la SEDATU, titúlaselo. No, simplemente es continuar con el procedimiento para que le puedas dar ahora sí que una respuesta fundada y motivada al solicitante. Y listo. Ya después lo que determine la SEDATU, pues eventualmente podrá ser materia de otra impugnación o tal vez no, pero eso ya le toca a la SEDATU. Así es, magistrada, gracias. Tenemos un comentario de Víctor Escobedo. Dice, propongo temas sobre elección de representantes de bienes comunales en las comunidades que siguen haciéndolo por no tener sentencia de reconocimiento y titulación de bienes comunales o no ejecutada por oposición de las mismas comunidades. Bueno, pues ya lo dejamos aquí, esta propuesta, para que se tome en consideración un tema también muy, muy interesante, muy importante. Vamos a tomar ese comentario. Una pregunta de Claudia García. Dice, ¿cuánto tiempo llega a tardar este procedimiento? Yo creo que se refiere al procedimiento precisamente
de enajenación de bienes nacionales administrativo en la SEDATU. Pues una temporalidad exacta, no creo que tengamos, o sea, sí en el reglamento están establecidos los plazos de, 30 días para que le notifiques, 30 días para que hagas el pago, o 180, o hasta 4 años, etcétera. Pero en realidad, como indicaba hace un rato, depende del caso, depende de la situación particular para poder concluir un procedimiento. Yo en mi experiencia les puedo compartir que me tocó ver solicitudes por allá de 1968, de 1975, de 1982, y era 2019, 2020 y todavía no se concluían. Pero me tocó ver también solicitudes de 2019 que les resolvieron en el 2022, por ejemplo, no, perdón, en el 2020. Entonces, ¿de qué depende? Yo creo que esa respuesta la tendría SEDATU más que nosotros, porque es un procedimiento que conoce exclusivamente la SEDATU. Como ya lo refería la magistrada Ana Lucía, nuestra competencia va más encaminada a analizar a lo mejor esas resoluciones que emite la SEDATU dentro del procedimiento administrativo. Pero le mentiría si le dijera que hay en un año, 2, 5, 20, sería muy complicado y creo que sí esa respuesta la tendría más que nosotros la SEDATU. Exacto. Sí, así es. Sí, los parámetros que me ha tocado ver son en promedio como mínimo 5 años. Y como máximo, pues sí, creo que la respuesta ya la dio la magistrada, ¿verdad? Sí, llegan a ser pues de muchos años. ¿Por qué? Porque pues justamente no es nada más la solicitud de una persona, ¿verdad? De lo que se habla es en la experiencia que hay muchas solicitudes pudiera ser respecto del mismo predio. Entonces, pues tendrán que ser analizadas por la Secretaría de Estado, pues de manera muy cuidadosa, ¿verdad? Para ver cuántas solicitudes tiene en relación con un mismo predio y si hay empalme entre las que tal vez sean colindantes, ¿no? Entonces, eso lleva pues a darle pues más tiempo. La cuestión aquí es que una pregunta que a lo mejor yo me haría es si todavía hay terrenos nacionales que no estén titulados o cuántos hay que no han sido titulados. Sí, es compleja la situación. Alguien comentaba un día es que deberían de alguna manera, primero ver cuánta propiedad hay todavía vacante, pues pudiéramos decirlo así, como terrenos baldíos, que pudieran titularse como nacionales y ver cuántas solicitudes hay respecto de cada uno, como hacer un análisis para poder ver si todavía pueden estar ingresándose más y más solicitudes a efecto de continuar con esos trámites, ¿no? Porque sí se habla de muchos solicitudes, más en el estado de Quintana Roo se habla de alrededor de más de 10,000 solicitudes pendientes de resolver, pues respecto de la pretensión de obtener un terreno nacional. Entonces, pues bueno, hasta ahí mi comentario. Gracias. Sí, muchas gracias, magistrada. Y precisamente lo que decía magistrada Ana Lucía, que si cuántos terrenos nacionales hay o cuántos no están titulados y con solicitud de enajenación. Aquí nos hacen una pregunta y dice José Isidro Sánchez López, ¿se tiene a disposición pública una base digital cartográfica de los polígonos que forman terrenos nacionales cuando ya están medidos y deslindados? Esa pregunta la está formulando. Y bueno, a disposición pública, no, yo no conozco No, cartografía. de hecho yo anoche la estuve buscando y todo porque justamente ya antes lo había buscado y dije, bueno, voy a ver qué tanto podemos encontrar, ¿verdad? Pero no, como tal no se encuentra. Sería muy ilustrativo, Sí, un avance muy bueno para este tipo de asuntos. Perdón, magistrada Araceli, en Baja California Sur pues tienen una particularidad porque por allá de 1970 y 1980 y tantos, no recuerdo exactamente el segundo, pero hubo declaratorias generales de terreno nacional. Incluso la de 1970, si no mal recuerdo, fueron más de 3 millones de hectáreas las que se declararon terreno de propiedad nacional, incluso dicen del predio innominado. Pero sí fue muy interesante que en la parte final justo de esa declaratoria dicen, a excepción de lo que se encuentre como propiedad ya titulada, como ejidos, comunidades y nuevos centros de población. Entonces,
si bien ya está la declaratoria general de más de 3 millones de hectáreas de propiedad nacional, lo cierto es que si alguien solicita o presenta una solicitud de enajenación de terreno, pues hay que saber, en principio, si a lo mejor ya sabemos que es nacional, pero necesitamos saber si no está dentro de un ejido, o no está dentro de un nuevo centro de población, o no forma parte ya de una propiedad privada previa. Entonces, sería no sé, salvo que la SEDATU tenga exactamente la cantidad de terrenos nacionales, pero sí allá en ese estado, en Baja California Sur, pues esa declaratoria es una superficie grandísima. ¿Cuántos hay ahí? No sabría, ¿verdad? Pero sí me llamó mucho la atención ese dato porque sí es una declaratoria general global de más de 3 millones de hectáreas. Sí, sí. Sí, muchas gracias, magistrada. Saludamos a diversas instituciones, precisamente se encuentran con nosotros de parte de la SEDATU, representación en Guerrero, de la comunidad de San Miguel Ajusco, SEDATU, representación en Morelia, Michoacán, Dirección Ejecutiva de Asuntos Agrarios de la Ciudad de México, de la FES Acatlán, también de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos. Marta Patricia Rojas Fernández, gracias por la ponencia. Para mí, que soy aprendiz, me gustaría especializarme en la materia de Derecho Agrario, ya que me es de mucha utilidad. Isabel Monroy, excelente tema, refuerza lo que se conoce y nos ayuda a tener mejor criterio sobre terrenos nacionales. El magistrado Antonio Luis Betancourt Sánchez, saludos desde el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 13, en Guadalajara, Jalisco. Hermelindo Pérez, muy ilustrativas ponencias, es un tema árido. Gracias por compartir conocimientos y experiencias. Comentario de Carlos Enrique Tinoco Contreras. En el Distrito 2 de Mexicali, en algunos asuntos se ha declarado la improcedencia de la vía o incompetencia, y en algunos expedientes se ha confirmado la sentencia y les han negado el amparo. Muy bien, que no son la incompetencia de nosotros para resolver, ¿no? Habrá que saber si nos pueden compartir después cuáles son esos criterios, su rubro para localizarlos. Gracias. Muy bien, pues son todos los comentarios. Saludos, les agradecemos que se hayan conectado en esta sesión y yo creo que pues ya estamos finalizando. Vamos a pasar a la entrega de los reconocimientos, si me hacen favor. El Tribunal Superior Agrario, a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, doctor Sergio García Ramírez, otorga el reconocimiento a la licenciada Ana Lucía Duarte Flores, magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 44, con sede en Chetumal, Quintana Roo, en mérito a su destacada disertación con el tema Terrenos Nacionales, su implicación en materia agraria. Signado por la maestra Magdalena Ángeles Cruz López, directora del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación. Muchas gracias. También tenemos el reconocimiento de la magistrada maestra Ana Lili Olvera Pérez, también por el mérito a su destacada disertación con el tema Terrenos Nacionales, su implicación en materia agraria, también signado por la maestra Magdalena Ángeles Cruz López. Pues finalizamos este tema. Les agradecemos a todas y todos su presencia, que nos hayan acompañado en esta sesión. Muchas gracias a nuestras ponentes. Fueron unos temas muy amplios, excelentes disertaciones. Y bueno, pues no me resta más que pedirles que nos acompañen la próxima semana en otros viernes de Derecho Agrario. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Hasta luego. Gracias.